Muy buenas tardes, niños. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Vamos con la ayuda del Señor a aprendernos y a memorizar el versículo que corresponde, pidiéndole al Señor que esa palabra viva quede sembrada y fundamentada en nuestros corazones para bendición de nuestras almas. Bueno, primeramente la cita que se encuentra aquí en la palabra de Dios, está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. A ver, repiten conmigo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué nos está diciendo allí el Señor? Vamos a ver. Vamos a ayudarnos con nuestras manos. En 4 partes vamos a memorizar la porción de hoy. La primera sería, ahora sigamos con palabras. El Señor no retarda su promesa. Seguimos. El Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa. Segunda parte del versículo. Muy bien. Según algunos la tienen por tardanza. Vamos desde el principio. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Una vez más, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Cuál es la cita? ¿La olvidaron? A ver, ¿cuál es? Muy bien, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Seguimos en la tercera parte. Sino que es paciente para con nosotros. Primera parte. El Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza, no queriendo, sino que es paciente para con nosotros. Primera parte, el Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Última parte del versículo. Aquí quiero que se añadan los niños más chiquiticos. Los más pequeñitos van a memorizar junto a nosotros esta última parte del texto. Y los grandes, por supuesto, todas las partes. Como dice la cuarta frase. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A ver, pequeñitos, fuerte, conmigo, en alta voz. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la cita? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ahora las 4 partes. Vamos. Los grandes desde el principio, los pequeñitos desde la última parte. El Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la cita de nuestro texto es Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Una vez más, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ahora, sigan conmigo los pequeñitos también. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los pequeñitos solos, a ver, los pequeñitos solos. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La cita, pequeñitos, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ahora los grandes también.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Muchas gracias, niños, y buenas tardes.